Muy buenos días a todos los que están aquí presentes. Pues mi trabajo se titula de la siguiente manera: Los milagros, una perspectiva bíblica e histórica. Bíblica porque claramente nos interesa sobre todo qué dice la Biblia acerca de los milagros, de cómo ha trabajado Dios a lo largo de la historia, ¿no? Pero también nos interesa cómo ha reaccionado el ser humano ante este tema, ante los milagros. ¿Cuál fue mi motivación para abordar el tema? Pues yo crecí viendo o escuchando, mejor dicho, a pastores orar muy comúnmente, ¿no? En nuestras comunidades se da el hecho de que oramos por algún hermano que está con alguna enfermedad terminal. Y me incomodaba mucho, la verdad, el hecho de que muchos de esos casos yo creía que Dios no respondía a la oración porque el hermano no era curado. Pero entonces aproveché esta oportunidad para abordar el tema y no para explicar por qué Dios no hace un milagro, sino para que el trabajo sirva de guía para las personas y que puedan ver cómo Dios trabaja, ¿no? Cómo es que Dios interviene en nuestra realidad. Como a manera de introducción y objetivos, me propuse ofrecer una definición bíblica de milagro. Este objetivo se consigue en el primer apartado, que titula Definición de milagro, que vamos a ofrecer una definición desde la perspectiva del Señor, ¿no? De qué es un milagro, por qué Él actúa en nuestra realidad. También me propuse estudiar el desarrollo del concepto milagro desde la perspectiva humana durante la historia. Y este objetivo lo conseguimos en la segunda sección, que se titula Perspectiva de los milagros a lo largo de la historia. Y también, por último, me propuse estudiar el papel de los milagros en la historia salvífica de Dios. Y lo conseguimos el objetivo en la tercera sección, que es la interpretación de los milagros en el contexto neotestamentario. ¿Qué es un milagro? Dice la etimología que la palabra milagro proviene del latín miraculum, utilizado para describir algo portentoso, admirable e inexplicable. Y según la RAE, milagro es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a una intervención sobrenatural de origen divino. Pero estudiando la palabra del Señor nos damos cuenta de que las intervenciones de nuestro Dios no solo son admirables, portentosas, sino que tienen propósitos, sobre todo salvíficos. Y por esta razón sabemos que la palabra milagro no tiene una correspondencia precisa, sino que equivale a muchos términos. Y estos términos son los que vemos en pantalla, que son, en primer lugar, od, que es una señal dada o realizada para distinguir, reconocer, recordar, probar, comprometer. Mofet, que viene siendo sinónimo de od, que puede indicar un prodigio, portento, milagro, signo, señal, presagio. Esas dos palabras, si leemos el Éxodo, son las principales para describir cómo Dios actuó en ese contexto, ¿verdad? Dios, dice la palabra que los portentos de Dios ante todo eran señales. ¿Señales de qué? De que Yahvé había llegado para rescatar a su pueblo. Y también tenemos la palabra pelé, que se refiere a una acción que está por encima de lo que se puede hacer o comprender, expresar, y expresa admiración. Y esta palabra la utiliza sobre todo el salmista para referirse a las obras del Señor. En cuanto al Nuevo Testamento, tenemos semeion, que es una nota característica, signo que predice milagro, que da testimonio. Terras, se utilizaba para hacer referencia a un signo milagroso o un portento y siempre asociado con semeion. Ergon, se refiere a una obra, hecho, trabajo o función. Y dinamis, que viene a hacer referencia a la fuerza, al poder con la que Dios actúa. Así que hemos visto que tanto en el griego como en el hebreo, los milagros son descritos como signos o como señales de la salvación del Señor, señales de que el reino de los cielos ha llegado.
También, en segundo lugar, tenemos lo que es la perspectiva de los milagros a lo largo de la historia. Y lo que concluimos aquí básicamente es que al estudiar la humanidad, hemos visto que por naturaleza se nos da la acción de buscar los milagros. Y con el matiz, el pequeño matiz entre el cristianismo y las demás religiones, que en las demás religiones la gran medida de las intervenciones divinas suelen depender de las acciones humanas, de lo que nosotros podamos ofrecer a cierta divinidad. Y como fuentes principales tenemos a Ernesto Arranz, Historia del Arte y la Cultura de Egipto, Salim Ikram, Egipto, Introducción a su Historia y Cultura, y Padro, Secretos del Antiguo Egipto. ¿Cómo han evolucionado la perspectiva humana acerca de los milagros durante la historia? Pues estudié un poco las diferentes religiones, y en Egipto, por ejemplo, existía la creencia de que el alma era eterna, siempre y cuando lograra conservar el cuerpo. Es por ello que se establece el acto de la momificación, ¿no? Entonces, lo que los egipcios creían era que tú ibas a ser eterno siempre y cuando tu cuerpo fuera bien conservado. En Babilonia, por ejemplo, la astrología era el centro de su espiritualidad. Lo milagroso está aquí presente en el sentido de descubrir y descifrar los mensajes de los dioses. En el helenismo, los milagros en esta cultura son realizados por los llamados hombres de Dios, como por ejemplo Apolonio de Taina, una de las deidades que más relacionada estaba con los eventos milagrosos era el dios de la salud Asclepios. Así que hemos visto que, como dije antes, la religión abre las puertas a lo milagroso y el ser humano ha sido religioso por naturaleza. Los milagros en el pensamiento de la Edad Media y moderna, que aquí ya entro con el tema del pensamiento cristiano. ¿Y qué era lo que pensaban los cristianos de la Edad Media? Por ejemplo, Agustín de Hipona decía que el cristiano es tanto más fuerte cuanto menos busca los milagros. ¿Y por qué lo decía? Porque él se encontraba en un contexto que no ocurrían demasiados milagros. Entonces esto lo lleva a él a decir que no deberíamos preocuparnos tanto por si suceden o no los milagros. Tomás de Aquino, por ejemplo, dice que los milagros existen para confirmar, hacer creíble la palabra que se nos ha sido transmitida. De esta manera, el hombre puede llegar a tener alguna noticia sobre Dios, no solo a través de los efectos naturales, sino también a través de los efectos sobrenaturales, a los que llamamos milagros. Es decir, que los milagros están al servicio de la palabra y no al revés, ¿no? Yo no voy a conseguir un milagro por declarar algo sobre alguna persona. Dice Martín Lutero, todos los milagros que el Señor realizó deben interpretarse de la siguiente manera. El Señor, a través de los milagros, desea llevar al hombre a una fe verdadera y alejarlo de la incredulidad. Lo que decíamos antes, los milagros tienen fines salvíficos ante todo. No pueden salvar, pero tienen fines salvíficos. Los milagros en la edad... Juan Calvino, dice que los milagros que el Señor realizó son pruebas de su divinidad. Y a diferencia de los apóstoles, que solamente eran ministros de este don, Cristo los realiza por virtud propia. Llegamos a lo que es la edad de la Ilustración, que el trabajo no es una apologética del milagro, pero sí que era necesario tocar este tema, acerca de la pregunta de si los milagros son un quebrantamiento de las leyes naturales, como plantean algunos filósofos o científicos. Por ejemplo, dice David Hume que los milagros, por ejemplo, la resurrección de Jesús es imposible por el hecho de que todos los cristianos que vinieron después, ninguno regresó a la vida. Entonces ese hecho es suficientemente fuerte como para decir que Jesús nunca resucitó. Y por supuesto dirá también que los milagros son contrarios a las leyes naturales y por lo tanto imposibles. Ante esto, William Craig
científico de nuestra época dirá que este punto de vista no tiene sentido porque la teoría de la regularidad, que es uno de los 3 puntos de vista principales de la ley natural, nos muestra que esta postura es innecesaria porque dichas leyes son simples descripciones de cómo funcionan las cosas que suceden en este mundo. Y C.S. Lewis dirá algo parecido. Lo que sucede es que se suelen interpretar estas leyes como si ellas provocaran sucesos, cuando en realidad lo que hacen es explicar lo que los provoca. Y por dar un ejemplo, la ley de Newton de la gravedad, esto no crea la gravedad, sino que simplemente la explica por qué los objetos caen. También, por otra parte, tenemos lo que es la interpretación de los milagros en el contexto neotestamentario. Y aquí quiero centrarme en 2 preguntas que son las siguientes. ¿Qué significaron los milagros para el pueblo con el que Dios interactuó? Y también, ¿qué buscaba el Señor al realizarlos? ¿Solamente fueron útiles para demostrar su autoridad como Mesías o tenían propósitos más profundos? Y podemos ver las fuentes aquí, como por ejemplo Samuel Pagán, los milagros del reino de Jesús. Samuel Pérez Míos, una fuente muy importante en esta sección, con su obra Comentario Exegético al texto griego del Nuevo Testamento de Juan. Y la respuesta a la primera pregunta es básicamente esta, que los milagros ante las personas contemporáneas a Jesús evidenciaban la identidad mesiánica de Jesús. En la tradición judía, dice Miguel Núñez, existían milagros que solamente el Mesías era capaz de hacer, como por ejemplo la sanidad de alguien que hubiese nacido ciego, la resurrección de una persona después del 3er día y la sanidad de un leproso. Los propósitos de los milagros en el ministerio de Jesús. ¿Por qué Jesús hizo milagros? En primer lugar, tenemos que Él lo hizo para demostrar su divinidad y glorificar a su Padre. Esto se hace evidente en el relato de Jesús caminando sobre el agua de Juan 6:19. Y es que este pasaje parece un poco ¿cómo podríamos decirlo? No tiene un propósito más allá de llegar hacia los discípulos y de salvar a los discípulos del viento, pero Jesús, cuando caminó sobre el agua, estaba demostrando que Él era Dios, porque en la tradición veterotestamentaria esta era una virtud específica de Dios. Por ejemplo, está en Job 9:8. Si lo leemos podemos darnos cuenta de esto. Y también, como dice Otto Knock, con sus milagros Jesús quiere demostrar quién es Él y cuál es su misión. También los milagros Jesús los utiliza para instruir al pueblo. En Juan 9 conocemos un relato muy famoso acerca de un ciego, y los discípulos al verlo le preguntan al Señor, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Y el Señor les responde, no pecó ni este ni sus padres, sino que esto sucedió para que las obras del Señor se manifestaran en él. Y me hago esta pregunta, ¿qué obras? ¿Será que el Señor se refiere simplemente a la obra de la sanidad del ciego? Yo creo que va mucho más allá de eso. Dice Samuel Pérez Míos que en este caso el milagro es solo el inicio de la conversión de esta persona. Durante los versículos 8 al 38 del capítulo 9 se puede identificar un proceso en la comprensión de la persona de Cristo. Cuando los fariseos le piden su opinión sobre Jesús, él opina, yo creo que es un profeta, dice. Después, en los versículos 30 al 33, defiende que Jesús viene de Dios. Pero antes de finalizar su relato, Juan dice que el hombre llegó a confesar que Jesús era el Hijo del hombre. Entonces, ahí se puede ver una culminación, ¿no?, de la obra salvífica del Señor, y en principio utilizó el milagro para llegar a esta persona. También los milagros son utilizados para redimir. Redimir en el sentido de que los milagros fueron utilizados
para rescatar a una persona de la dolencia física y gracias a ello persuadirlos a tener fe. Al liberarlos de esa dolencia, Jesús les devolvía la dignidad que como personas habían perdido, ¿no? La pregunta de los discípulos sobre el ciego revela que ellos creían que esta persona había nacido condenada, como decían los fariseos, sumida en el pecado. Entonces Jesús, al sanarlo, ¿qué es lo que está haciendo? También está redimiendo a esta persona, regresándole su dignidad ante la sociedad, que lo había juzgado y él nunca había tenido la oportunidad de cambiar este juicio. Y como conclusiones, tenemos que, como he resaltado, los milagros tienen fines salvíficos. No son para cumplir caprichos humanos, como se planteaban en las religiones antiguas, sino que están completamente al servicio de la soberanía del Señor. Y Él decide cuándo obrar y cuándo no hacerlo. En el Éxodo, los milagros fueron, las plagas fueron con el propósito salvífico para Israel. Como hemos visto en el caso del ciego, el milagro es útil para la salvación de este hombre. Y también algo que no mencioné es que en el contexto cristiano hemos repartido, ¿no?, las opiniones cristianas acerca de por ejemplo, los dones milagrosos. Algunos creemos que sí los podemos poseer, otros creemos que no. Y por eso yo concluyo que en el tema de los milagros es difícil ser objetivos, porque las personas son presas quizás de su formación como discípulos del Señor. Si una persona es, por ejemplo, carismática, él va a transmitirle a otra persona que los dones milagrosos sí existen y siguen vigentes. Por ejemplo, alguien que es cesacionista, a las personas que él forme, las personas van a seguir transmitiendo que los dones milagrosos son algo que ya concluyó. Así que esto es todo.